Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de la serie de videos que venimos realizando con la intro a Maya. En esta ocasión vamos a estar trabajando con el tema materiales. Hoy nos toca ver materiales de Maya, Arnold, la utilización del Hyper-J, el editor principal de materiales, y bueno, configurar los materiales. Sí, ya estamos entrando a los temas del último módulo. Voy a estar trabajando con una página de internet que es Polyheaven, donde vamos a descargar texturas. Sí, esta ya la estuvimos utilizando en otros videos. Vamos a descargar modelos, texturas e imágenes HDR para realizar la iluminación de las escenas. En este caso, desde texturas, yo bueno, estuve descargándome esta textura de madera para hacer el ejemplo de la creación de materiales y aplicación de los mapas también. Vamos a empezar primero a ver temas materiales básicos de Maya. Yo acá tengo una escena nueva. La idea es poder trabajar con figuras geométricas simples, ¿sí? E ir probando los materiales. Bueno, de manera predeterminada Maya aplica el material denominado Lambert a los objetos. Fíjense que dentro del atributo editor, en las propiedades que tiene cualquier objeto que seleccionamos en la escena, ¿sí? Al final tenemos algo que se llama Lambert, que es el material de base que ya traen los objetos poligonales eh, predefinidos de Maya, al cual le podemos modificar. Acá están todas las propiedades, son las propiedades principales. Le podemos modificar el color. Esta es una propiedad que ya estuvimos modificando en su momento, pero bueno, vamos a ir repasando las propiedades básicas, ¿sí? Ya sea modificar el color, luminosidad o tono, ¿sí? Son las tres propiedades básicas en el cambio de visual de los materiales. Después la transparencia, ¿sí? Nosotros podemos modificar la transparencia y esto después se tiene que configurar en el render también para que salgan de la misma manera. Ambient Color, que es el color que recibe de la iluminación del entorno, y incandescencia, bueno, si queremos que sea eh, una superficie que emita luz, ¿sí? O que sea opaca directamente. Estas son algunas de las propiedades. Bump es una propiedad relacionada al relieve de la superficie, ¿sí? Y después tenemos otras un poco más eh, con más detalles que la vamos a ver eh, en otros videos seguramente. Por ahora vamos a trabajar con las principales. Dentro de las propiedades básicas, bueno, estamos hablando de color, que es el material Lambert que trae de base. Nosotros hacemos clic derecho sobre el objeto. Aparte de entrar a los subobjetos, vértices, aristas, al final acá tenemos algunas opciones de materiales, ¿sí? Es la de asignar nuevo material. Nos aparece una lista de los materiales a aplicar. Aplicar un material que ya está en la escena, ¿sí? Fíjense que en la escena, así como está, aparece el Lambert y este Standard Surface y otro más, ¿sí? Acá hay tres que aparecen en lista, pero podríamos tener, si es una escena con muchos más elementos, capaz que aparecen materiales de vidrios, de maderas, de otros que tengamos aplicados en otros objetos. Entonces, en principio podemos aplicar materiales que ya estén en la escena, aplicar un nuevo material, o de la lista de los materiales que se suelen utilizar también podemos aplicar alguno. Lambert es un material opaco. Si necesitamos algo con brillo para trabajar con simular plásticos o metales, podríamos usar Blinn o Fon. ¿Sí? Si toco asignar nuevo material, suelto el clic, voy a ver que se me abre una ventana en donde aparece la lista de materiales que hay de Maya, de Arnold, ¿sí? Y de, bueno, de categorías un poco más avanzadas que no vamos a estar viendo por ahora, ¿sí? Pero vamos a empezar con los de Maya. Si nosotros tocamos en la lista de Maya, vamos a ver Lambert, Blinn, Font. Si quisiera un material con brillo, podría usar en Blinn, ¿sí? Capaz que si lo probamos en una esfera se va a notar mejor. Vamos a hacer esto, vamos a probar esto en una esfera directamente. ¿Sí? Lo voy a poner en modo suavizado y voy a sacarle la retícula si se nota. Ahí está. Bueno, la esfera esta cuando se crea aparece con el material Lambert. Si yo le aplico Blinn ahora, fíjense que aparece ya, se refuerza el brillo sobre la superficie, ¿sí? Y esto también
podemos modificar el color y el tono y lo que estuvimos viendo recién de las propiedades básicas. ¿Sí? Así que acá ese es uno de los primeros materiales. Nosotros, si queremos ver la lista completa, podemos acceder a lo que se llama Hypershade, que es el editor de materiales. Lo tenemos acá arriba, al lado de las propiedades de render. ¿Sí? Acá tenemos la configuración de render y el Hypershade es el que controla la edición, creación, ¿sí? Y manipulación de todos los materiales que están en la escena. En este momento, bueno, está creado el Blend, que es el que me aparece acá, y hay una previsualización de cómo es el material. ¿Sí? Esto se puede ir cambiando para ver cómo en diferentes objetos cómo se vería. ¿Sí? Y acá tenemos el Lambert, que ahora no se lo está usando nada en la escena. Tenemos un espacio en donde se ven los materiales que se pueden crear. Estos son la lista de materiales completos, ¿sí? Ya sea de Maya, de Arnold, o si ustedes instalaran por ejemplo el V-Ray, que es otro motor, aparecían los materiales de V-Ray, etcétera, ¿sí? Entonces acá está la lista completa de todos los materiales. Bueno, dijimos font, también es otro material que se suele utilizar para superficies con brillo, ¿sí? Superficies pulidas. Blend y Lambert, digamos, entre esos tres son los principales o de mayor uso. El Standard Surface es un material que sirve para configurar cualquier otro material, ¿sí? Si yo selecciono Standard Surface, si viene con las propiedades básicas con las cuales puedo generar a través de llegar a crear otro material diferente, ¿sí? Ya sean vidrios, plásticos, metales, madera, etcétera. ¿Sí? Pero es como un material genérico que se puede transformar en diferentes. Lo mismo va a pasar desde Arnold. Hay una lista muy grande de materiales. ¿Sí? De Arnold seguramente van a estar viendo el Standard Surface de Arnold, ¿sí? Que es uno de los básicos. Si lo busco acá, y Standard Surface, el segundo, ¿sí? Es un material genérico que se puede transformar a través de aplicar texturas o elementos que bajemos de internet, se transforma en el material que ustedes necesiten. ¿Sí? Así que si ustedes a la larga quieren renderizar sus escenas con Arnold, con el motor Arnold, les conviene trabajar con ese e ir creando los materiales dependiendo de las texturas que le apliquen. Pero bueno, por ahora tenemos en pantalla el Blend, el Lambert como base. ¿Sí? Fíjense que ahí yo al hacer clic se crearon otros materiales y acá esta lista aumenta cuando ustedes bajan cosas de internet y van cargando en la escena, seguramente van a arrastrar los materiales de esos objetos y esto se va a llenar de materiales. Si quisieran solamente que queden los que están en uso, como para limpiar los elementos, podemos ir acá a edición y borrar nodos que no se estén usando. ¿Sí? Esto lo que va a hacer es borrar materiales que estén en desuso. Ahí se borró este último. Estos ya vienen por defecto en la escena de Maya, por eso no los borra. ¿Sí? El Lambert 1 se va a mantener siempre porque en la medida que creamos un objeto se le aplica siempre el Lambert 1. ¿Sí? Y el Blend no se borró porque se está usando en el objeto en la esfera. Entonces, volviendo a las propiedades básicas, tenemos el color, la transparencia, la iluminación del entorno y si es un material emisivo de luz o no, o opaco. ¿Sí? Eso como propiedades básicas. El Hypershade, ¿sí? Que hablamos que tenemos un espacio donde aparece la lista, los slots de materiales, un espacio desde la creación donde está la lista de todos los materiales que se pueden crear. Este lugar que cuando por ejemplo si toco Blend, ¿sí? Y quiero ver las opciones, por ejemplo si creara un Standard Surface, ahí está en chiquito, es el espacio para la edición de nodos. Cada uno de estos elementos son una representación visual de los materiales, entonces acá en el espacio de nodos podemos ver cada una de las propiedades dentro del material, ¿sí? Que conforman un material y podemos ir combinando nodos y propiedades para que se modifique la visualización. ¿Sí? Yo acá esto quiero que se vea, está puesto como el zoom muy de golpe y no se alcanza a ver. A término medio. Bueno, vamos a ir con tema. Vamos a aplicar ahora, nosotros recién aplicamos un material
¿sí? Dijimos que se puede hacer desde clic derecho, seleccionando el objeto, clic derecho, asignar material, esa es una manera. Otra forma de hacerlo es seleccionando un objeto, venir al hypershade, hacerle clic derecho al material y decir eh, aplicarle este material, ¿sí?, al objeto seleccionado. Entonces también ahí, o a todos los objetos que estén seleccionados en la escena, esa es otra manera. Asignar material a la selección, ¿sí?, con clic derecho sobre alguno de los slots de los materiales, esa es otra forma de aplicarlos. ¿Sí? Y creo que con... déjeme chequear algo. Ahí está. Con la tecla M anteriormente se abría el editor de materiales, ahora en este caso ya no lo hacen así, pero igualmente les recomiendo que abran el editor del hypershade y lo trabajen desde ahí. Bueno, ¿cómo seguimos acá? Lo que vamos a hacer es ir probando cómo aplicar texturas. ¿Sí? Fíjense que yo me bajé el material este que es madera. ¿Sí? Yo acá puedo modificar la calidad y el tamaño de la imagen de las texturas al bajarlas. Yo con 2K está bien para el ejemplo. Ustedes si quieren bajárselas en 4K no hay problema, esto es gratuito. Tengan en cuenta que depende del equipo que tengan, se les puede llegar a trabar un poco la máquina o no, dependiendo del equipo con el que estén trabajando. ¿Sí? Descargan las texturas y van a ver que es un archivo comprimido que si ustedes lo tocan internamente tiene un montón de imágenes y detalles. ¿Sí? En este caso esta textura viene con un archivo gltf que es para web, un archivo de Blender y una carpetita que se llama texturas, que ahí sí vienen la lista de las texturas, así que son estas de acá, estas 4 y estas 3, digamos, que se utilizan en otro caso. Bueno, yo en este caso voy a utilizar todo lo que está dentro de la carpetita textura. Pongo extraer porque está comprimido, esto hay que extraerlo, ¿sí? O se puede hacer así, clic derecho, extraer aquí y les va a descomprimir todo lo que esté adentro, se los va a mostrar. Y acá hay un par de texturas que sí está bueno ver de qué se trata esto. ¿Sí? Tenemos una que se llama, bueno, la madera, la placa de madera, y tiene unas siglas. Acá esta se llama AO, que es Ambient Occlusion. Esta sirve para darle dentro de la textura, ¿sí?, esos pequeños sombreados a la imagen, ¿sí?, para que se note el entablillado y la sombra que hay entre cada tabla. ¿Sí? El Ambient Occlusion es una propiedad dentro del material, ¿sí?, que agrega sombras donde las superficies están muy próximas. Después tenemos la de Diffuse, DIFF, que es la del color de base. ¿Sí? Esta ARM vamos a ver si la aplicamos o no. En el caso de lo que queremos armar para este ejemplo no es necesario. La de Displacement es una propiedad que genera desplazamiento en el relieve de la superficie, lo que sí en este caso habría que tener una geometría mucho más con mayor detalle para que se note, pero por ahora utilizando lo que es la imagen de Diffuse, que es la de color, Ambient Occlusion, y esta que se llama Rawness, que es la de brillo, nos va a andar bien. O sea, aplicando por lo menos estas tres, vamos a ver cómo se modifica y cómo se visualiza la textura sobre las superficies. En este caso, como va a ser un entablillado, sí voy a crear un cubo. Vamos a aplicar esas texturas en un material, ¿sí? La idea es así. Yo me bajo imágenes, cada una de esas imágenes, ¿sí?, son información del material que después se combinan y visualmente veo el material terminado. Pero cada una de esas texturas hay que agregarlas a nuestro material para que se interprete, digamos, desde lo que se llama un shader. ¿Sí? Un shader es esto que vemos acá. En
definitiva, Blinn es un shader, es un objeto, un nodo que transforma toda esa información, toda la información que tenemos en las propiedades, en un material que se puede visualizar. ¿Sí? Entonces, básicamente, cuando estamos creando materiales, estamos trabajando con shaders. ¿Sí? Por eso la etapa en inglés se llama shading, que es aplicar, ¿sí?, las propiedades a las superficies para que se puedan visualizar los objetos. Bueno, dijimos que tenemos que ir cargando esas propiedades. En este caso yo lo voy a hacer desde, en vez del material Standard Surface de Maya, lo voy a hacer con el material de Arnold, que también se llama AI Standard Surface. Lo voy a buscar, lo pueden buscar desde acá. ¿Sí? Es este, Arnold Standard Surface. ¿Sí? Acá se crea lo que se llama el nodo shader, y esto que se ve acá es el nodo que me permite visualizar el material en la escena. Pero en definitiva, vemos que acá hay un montón de propiedades que ahora es lo que vamos a ir toqueteando de a poquito, cómo se trabaja con esto. Bueno, nosotros tenemos que aplicar una textura que va a estar en la propiedad color. ¿Sí? Nosotros dijimos que hay que aplicarle esa textura que descargamos en la propiedad color. Si tocamos este icono que parece un checker, ¿sí?, este botón de blanco y negro, le vamos a decir a Maya que vamos a cargar un archivo, un file, a nuestra escena. Fíjense que automáticamente se van conectando nodos. No estoy trabajando desde los nodos, estoy trabajando desde el panel de propiedades, pero es lo mismo. ¿Sí? Entonces acá se conectó en el color de base, se creó un nodo tipo file, que es donde van a cargar los archivos, y va a tener cargada una textura. ¿Sí? Yo si toco acá en donde dice file, voy a poder cargar una imagen, que es la imagen que nos bajamos de internet, y voy a tener que ver cuál cargamos. ¿Sí? Porque en este caso la que necesito es la que se llama diffuse. El diffuse en sí representa el color de base que posee el material. Fíjense que ahí ya se cargó. Acá no lo veo porque no tengo activo que se vean las texturas y porque no se lo apliqué, básicamente porque todavía no se lo apliqué el material este Standard Surface. Si vengo acá a la lista, AI Standard Surface es este. Ahí ya lo voy a poder ver reflejado sobre la escena del material. Fíjense que ahí aparece. Estaría bueno crear un plano de piso y también una luz. Le voy a aplicar una luz, cosa que se vea mejor. Una luz de Maya. Vamos a aplicarle una Directional Light para ver cómo se ve la superficie con la iluminación. Voy a activar acá las luces, las sombras, el ambient occlusion, y esta luz hay que girarla. Ahí va. Bueno, ya a simple vista tenemos esa iluminación. Voy a aumentar la intensidad para que se note mejor. Sí, agregué una luz para que podamos ver mejor la textura, y un plano de piso para que se vea también la sombra y cómo se modifica. Fíjense que la textura depende de la calidad con que la baje, en 2K, 4K, 8K, bueno, se va a ver diferente. Acá hay un tema en cómo interpreta la textura sobre la superficie. Eso ya es tema de otro video, pero sí se va a ver lo que se llama el mapeo de las superficies. Cada objeto, si nosotros tenemos una superficie en la que se tiene que aplicar el material, pero cada objeto puede tener superficies irregulares, formas diferentes, orgánicas, etcétera. Entonces, llevar esa textura plana a una superficie volumétrica cuesta, y a veces hay que saber cómo aplicar la textura sobre el objeto para que no pasen cosas como esta. Por ejemplo, acá el entablillado viene en esta dirección, pero acá no se ve igual. ¿Sí? Fíjense que de arriba viene así, pero acá no baja, está en horizontal. Entonces todas esas cuestiones ya tienen que ver con el mapeo o los VMaps,
que se van a ver en el video que sigue. Pero por ahora el material ya tiene aplicado la textura, ¿sí? O sea, volviendo a la idea, se creó un material, ese material tiene aplicada la textura. No, esto es la directional, ahí lo voy a correr. Sí, el material ya tiene aplicado el color base, que es lo que se está viendo, pero podemos seguir aplicando otras propiedades. Dentro de la lista de las propiedades que tenemos desde el material de Arnold, el Standard Surface, tenemos la propiedad de Roundness también, que es esta que está acá, que tiene que ver con el brillo y cómo es la reflexión de la luz sobre la superficie. ¿Sí? Nosotros acá tenemos un valor fijo que se puede cambiar, pero en la textura también podemos aplicarle, en vez de que sea un valor fijo, una imagen, que la información venga a través de una imagen. ¿Sí? Si toco con la misma manera que me agrego un file y cargo la imagen que va en ese caso, que es esta que se llama raw, ¿sí? Esta imagen le va a dar la información que necesita al material para saber cómo interpretar el brillo en el objeto. Entonces, si vengo acá, voy a ver que ya no brilla todo el objeto de manera homogénea, sino que hay zonas donde brilla más, donde brilla menos, y eso lo saca dependiendo de la, de la imagen que cargamos recién. Voy a poner esto así. Quiero hacer una prueba de render. No sé si tengo acá configurado el render Arnold, pero quiero chequear algo. A ver si está saliendo. Sí, está configurado Arnold Render. Y acá me está generando el render con el material de Arnold ya aplicado. Bueno, a ver ahí. Bueno, obviamente después vamos a ver configuración de render, pero ya me lo está interpretando bien, la luz también sale, así que no hay problema con eso. Bueno, ¿qué otra información podemos agregar? Dijimos, aplicamos el diffuse, que es el color de base, que es el mapa de la textura que interpreta el color de base. Aplicamos el roundness, esta que se llama nor es normal, ¿sí? Podríamos llegar a aplicarlo ahora. El mapa de normales también tiene que ver con el relieve de la superficie, cómo interpreta el relieve. Hasta ahora se ve esto muy liso, fíjense que por más que tiene detalles en el color, pero no se ve como una superficie con relieve. Entonces, para que se vea, sí hay que aplicarle la textura que se llama normal, ¿sí? Y dentro de todas las propiedades que tiene Standard Surface, ¿sí? Mucho más abajo vamos a ver acá en la lista donde se puede aplicar la de normal, ¿sí? Que nos va a ayudar a ver con relieve cada una de las superficies. Ya aplicando esas tres, color de base, brillo y relieve, vamos a tener como propiedades básicas para poder trabajar. Bien, a ver, ahí está. Bueno, como les decía, si queremos aplicar la propiedad normal que va a darle relieve a la superficie, dentro de las propiedades, de todas las propiedades que tenemos en el Standard Surface, en la pestaña de geometría, ¿sí? Vamos a ver un espacio donde se llama Bump, ¿sí? Desde acá vamos a poder aplicar la textura como venimos haciendo. Tocamos en el costadito el checker, vamos a crear un file, un archivo, una imagen, y fíjense cómo desde los nodos se generan también los nodos correspondientes donde se va a cargar el archivo, ¿sí? Que es la textura esta de normal. Bueno, vamos a tocar acá donde dice file, vamos a cargar la imagen. ¿Y cuál es la que tenemos que cargar de la lista? Dijimos que tenemos la roundness, que ya la aplicamos, la de diffuse, que también ya la aplicamos. Vamos a cargar, se llama normal dx, la primera, nor dx a la escena. Fíjense que se genera, ahí queda cargada.
¿sí? Y acá lo que vamos a cambiar en el nodo que se llama bump, como cargamos una imagen que es normal, vamos a usar, en vez de la propiedad bump, vamos a cambiarlo como tangent space normal, para que pueda interpretar bien esta imagen que nosotros cargamos, la información con la que viene, ¿sí? De esta manera en la escena y al momento de hacer el render ya van a ver el resultado, cómo cambia y cómo empiezan a generarse micro sombras sobre la superficie dependiendo de dónde está la luz. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a tocar acá la luz para que se puedan notar esas diferencias en la iluminación sobre la superficie. Si ven, estas sombras que se generan es gracias a que ya aplicamos y configuramos el bump. Si quisiéramos realmente que haya desplazamiento, sí, que ya se note, porque acá se ve que todavía sigue siendo liso en el borde, se nota que es toda una superficie lisa, por más que en el sombreado ya vemos que tiene relieve. Ahí sí tenemos que aplicar el mapa que se llama displacement. En ese caso sí tendríamos que aplicar el mapa que se llama displacement dentro de lo que tenemos acá, que es este, ¿sí? Que se llama disp. Con este sí se va a mover la superficie, pero vamos a tener que tener cuidado porque hay que agregarle bastante subdivisión para que se noten esos detalles, y vamos a tener que modificar esto que son 6 polígonos de base, agregarle bastante subdivisión para que al momento que se desplace se puedan mover realmente los polígonos y se note la diferencia. Pero por ahora está bien con estos mapas de textura que agregamos. Volviendo acá, van a ver que tenemos entonces el de normal, que fue el último, que genera el relieve en la superficie. El de roughness, que es el que modifica la forma en que se ve el brillo sobre la superficie, y el de diffuse, que se aplica en el color, que le da el color de base. Y con esos tres ya podemos trabajar. Obviamente después podemos seguir agregando mapa de opacidad, mapa de ambient occlusion, mapa de displacement, este que les comentaba. Podemos agregar mucha más información, ¿sí? Eso tengan en cuenta dentro del PDF, de la lista de la información que hay. Les voy a dejar una imagen que muestra cómo se conectan todos los nodos. Bueno, hasta acá este video. La idea es poder ir avanzando a poco, que practiquen cargar alguna imagen, que ustedes mismos puedan entrar a internet, a la página que les comentaba, bajarse alguna textura y empezar a cargar las texturas en cada una de las propiedades que van, ¿sí? Diffuse va en el color de base, roughness tiene que ver con el brillo, ¿sí? Con la propiedad del brillo, el bump normal con el relieve, ¿sí? Y esto mismo en color, si ustedes utilizan otro material, por ejemplo Blinn o Lambert, también lo pueden hacer, ¿sí? En Lambert, en el material de base, también pueden entrar al color y aplicar el diffuse, ¿sí? Y lo del bump también se aplica desde acá. Bump normal mapping, también pueden agregar el bump desde ahí. Así que bueno, les dejo para que practiquen eso, y ya en el video que sigue vamos a ver cómo configurar de manera correcta la manera en que la textura se aplica a los objetos, ¿sí? Que eso está desde VMaps. Vamos a ir viendo diferentes maneras de que se hace el mapeo de la superficie de los objetos para que la textura se vea proyectada de manera correcta sobre los objetos. En este caso, como es un cubo, podríamos hacer automatic solo para probar, ¿sí? Que vean cómo cambia, ¿sí? O si fuera, por ejemplo, una esfera que le quiero aplicar el mismo material. Vamos a hacer el ejemplo rápido. Bueno, esto ya lo vamos a ver en el video que sigue, cómo aplicarle ese material de manera correcta. A ver, vamos a poner el mismo material. Fíjense que acá me lo interpretó así el material, que bueno, no está mal, sobre la superficie. Ven que tiene ese micro sombreado, que es el mapa de textura normal, ¿sí? Que hace que ya se vean esos relieves sobre la superficie. Pero varía de cómo es la forma del objeto, cómo se aplica sobre el material. Por ejemplo, un cilindro, acá sí puede que ya se vea distinto.
clic derecho, le voy a aplicar el mismo material. Ven, acá ya lo aplicó la textura de manera diferente. Entonces tendría que chequear dentro del mapeo cuál es la mejor manera de que se interprete la textura sobre la superficie. Ahí me corrigió también la escala de la textura, me la achicó un poco para que se vea mejor. Así que bueno, cortamos este video por acá. Espero que les sirva por lo menos para comenzar a aplicar materiales y las texturas que ustedes consigan de internet, ¿sí? Y ya con el video que sí vamos a ver cómo ir configurando la manera en que se proyectan sobre la superficie, sobre los objetos, cada una de las texturas. Así que bueno, espero que anden bien. Saludos.